Nos vamos al tema del día, la declaración del señor presidente que estamos discutiendo en línea abierta. Son las 6 de la mañana, 11 minutos, y qué mejor que irnos al Congreso de la República. Nos atiende Alexandra Pineda, ella es congresista del Pacto Histórico, está en la Comisión de Relaciones Internacionales, y nos atiende Alejandro Murcia. Él es el representante a la Cámara por los colombianos en el exterior. Pero además Alejandro Murcia conoce muy bien el tema porque ha sido residente en los Estados Unidos. Y es que, Félix, la propuesta del presidente para muchos y la petición que hace a Migración Colombia, que no tiene la infraestructura de ICE, se parece mucho a lo que ha pasado últimamente con ICE y los migrantes en Estados Unidos, ¿no? Que primero capturan, deportan y luego preguntan, ¿no? Es la misma línea, de alguna manera, y sobre todo también es el mismo lenguaje, porque en Estados Unidos también se dijo que la prioridad eran los que tuvieran delitos, y eso, como se ha dado en la práctica, se extendió a cualquier persona que simplemente estuviera en el proceso de legalizar su situación irregular en los Estados Unidos. Pero sí, es el mismo lenguaje desde ese punto de vista, incluso decir que la prioridad son los delincuentes, como se hizo en Estados Unidos, pero acabó en redadas masivas sin importar mucho a quién se detenía. En muchos casos, gente que estaba legal o gente que estaba en proceso de legalizar su situación. Así es. Y sobre todo porque hay unos escenarios de estatus especiales de algunos países que fueron protegidos por el propio gobierno de los Estados Unidos anterior. Y que fueron retirados, los TPS y demás. Exactamente. Y lo que está pasando con las visas, ¿no, Félix? Ah, sí. Ahora que iban a revisar todas las visas de negocios. 200.000 creo que es la cifra que se está hablando. Exactamente. Hablemos con nuestros congresistas a ver ellos cómo ven esta idea del presidente. Representante Alexandra Pineda, buenos días. Muy buenos días, Julio. Un gusto saludarte a ti, a toda la mesa de trabajo y por supuesto al compañero Alejandro Murcia también que está en línea. Representante Murcia, buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a toda su mesa y a todos los colombianos, particularmente los que viven del exterior. Bueno, pues Alejandro tiene la doble condición de ser el representante de los colombianos en el exterior, pero de conocer muy bien lo que le ha pasado a los colombianos en el exterior antes de llegar al Congreso. Doña Alexandra, comentemos la propuesta del presidente. ¿A usted cómo le parece? Bueno, yo pienso que tenemos que partir de que ningún ser humano es ilegal. La migración no es un delito y está amparada y sustentada en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Partamos de ahí. La deportación no puede convertirse en un mecanismo de estigmatización, que es lo que se siente con esta declaración de Abelardo. Tampoco puede convertirse en una política de exclusión. El Estado está obligado a garantizar, Julio, el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de toda persona sin distinción de nacionalidad. Tú lo decías ahorita, lo que ocurre con el ICE. Primero capturan, deportan, luego preguntan, así lo dijiste. Y nosotros acabamos de vivir el pasado 13 de julio una situación prácticamente de criminalización de migrantes que resulta ser ineficaz y costosa. La política migratoria del ICE en Estados Unidos asesinó al joven colombiano Joan Sebastián Guerrero. Este joven tenía sus documentos en regla, pagaba impuestos y tenía su vida familiar consolidada allá. Entonces, pues resulta preocupante porque, entre otras, el presidente Abelardo Lasprilla realiza un anuncio que, de nuestro punto de vista, pues no conocemos el sustento técnico, partiendo de cuánto evalúa el gobierno nacional que va a costar esos procesos de deportación que anuncian y de dónde creen que va a salir el dinero.
Sí, sí. Doctor Alejandro Murcia, desde la oposición han señalado, por supuesto, que esta decisión estaría atravesada por la xenofobia del gobierno de Abelardo de la Espriella, en el sentido de que no se está considerando que muchos migrantes venezolanos son trabajadores que aportan al país en impuestos, a la economía y, por supuesto, a distintos sectores. ¿Usted qué responde? Bueno, primero que todo, también quiero saludar a mi compañera de comisión, la representante Alexandra, mil disculpas que no la saludé. Sí, bueno, yo apoyo, aplaudo y respaldo la decisión del presidente Abelardo de la Espriella en este sentido, por varias razones. En el año 2021, en mayo, el presidente Duque sacó el Estatuto Temporal de Protección del 2021 al 2031. A ese estatuto se acogieron durante el gobierno del presidente Duque 830,000 venezolanos que se beneficiaron de una regularización y dejó en camino otros 1.300.000 en proceso, procesos que terminó el gobierno del presidente Petro, y al momento, según Migración Colombia, se han regularizado 2.3 millones de migrantes venezolanos. Recordemos que el presidente Maduro sacó a los criminales de las cárceles de Venezuela y los financió para que llegaran vía terrestre a Colombia durante el gobierno del presidente Duque. Ahí se aumentó significativamente la violencia y la seguridad en las calles de nuestras ciudades. Esos migrantes, ahí yo no digo que todos son criminales, pero en este momento hay 500,000, alrededor de 500,000, según las cifras del informe de Migración Colombia de julio de este año. Dice que hay alrededor de 500,000 migrantes que no se han regularizado. ¿Qué pasa? Nosotros, si usted va a los cultivos de flores que están en la sabana de Bogotá, usted va a encontrar tipo 3, 4 de la tarde unas montones de personas que caminan por las calles por sus paraderos. Esos son la mayoría venezolanos que están siendo abusados, porque las grandes empresas que usan un componente fuerte de mano de obra, a cambio de pagarle los 2 millones de pesos cada salario mínimo más el auxilio de transporte, les pagan 800,000 y 1 millón, y eso es vox populi en la sabana de Bogotá. Y así pasa con una gran parte de la agricultura en el país. Esas personas no están recibiendo ni están aportando a la seguridad social en Colombia, no tienen beneficios, están siendo abusados, y es importante presionar, por un lado, que se regularicen para que entren al sistema, no solamente al sistema de salud, sino de pensiones, etcétera, pero además para evitar los abusos de los empresarios que los están abusando, pero por otro lado también facilitarle a la fuerza pública cuando detiene criminales que vienen de otros países, que sean deportados en la mayor brevedad posible. Yo creo que es hora de que nos pongamos serios con el tema, cada pollito en su cajita, y los que quieran quedarse acá se quedan, pero cumpliendo las regulaciones que tiene el país.